Ejercicio de biofusión. Metodología para la fusión de subpersonalidades. ¿Qué es una subpersonalidad? Una subpersonalidad es un recuerdo reprimido, un trauma que toma la forma de una especie de personaje dentro de nuestro subconsciente, creando algo así como un terrorista interno que genera infelicidad, fobias, depresiones, etc. ¿Quién puede tener subpersonalidades? Todas las personas poseen subpersonalidades. No hace falta estar loco para poseerlas. Todas las personas las tienen, e incluso más de las que imaginan. ¿Qué causa una subpersonalidad? Cada vez que se vive una situación determinada, hay un 35% de que la mente subconsciente genere una subpersonalidad. ¿Qué tipo de situación hay que vivir para generar una subpersonalidad? Una muy dolorosa. Una circunstancia muy dolorosa que haga que se sienta esa persona muy mal, con mucho miedo y muy culpable. Una circunstancia que rechaces desde lo más profundo de tu ser. Por eso, cada vez que el subconsciente se ve sometido a una experiencia muy dolorosa, hay un 35% de posibilidades de generar una subpersonalidad. Imagina que es pleno invierno, hace frío y caminas por la calle, con remera de manga corta. ¿Es seguro que te vas a resfriar? No. Hay un cierto porcentaje de posibilidades de que te enfermes. Esas posibilidades varían dependiendo del frío que haga, del tiempo que estés expuesto a ese frío y de varias circunstancias más. De igual forma, hay un promedio de un 30-35% de posibilidades de que cuando vives una situación muy dolorosa, tu subconsciente genere una subpersonalidad. Veamos un ejemplo. Un hombre de negocios al que para reservar su identidad llamaremos PR, había sido un gran empresario. Pero resulta que ocurrió una desgracia y por circunstancias externas a él, todo su negocio se vino abajo. Así que se vio en un problema realmente grave y doloroso, pues ya no tenía dinero para alimentar a su familia. Para él eso era un verdadero trauma, se castigaba por las noches preocupándose por ello, se hacía sentir muy culpable y con mucho miedo. Su esposa y sus familiares aumentaban esa sensación con lo que le decían: ¿qué vamos a hacer? ¿Tendremos que dormir en la calle? Así que él sufrió mucho y pensó mucho, muchísimo, sobre qué es lo que había ocurrido para que esa desgracia hubiera pasado. Se preguntaba, ¿qué he hecho mal? Así ocurrió que encontró algo que le pareció la causa de todo. PR había perdido el control sobre unos pequeños detalles, que a él le parecían insignificantes, pero que ahora pensaba que habían sido la causa de todo. Es importante señalar que en realidad ese no había sido el problema, pero PR había creído dentro de sí que sí había sido. Así fue como su cerebro generó una subpersonalidad. ¿Qué hizo su cerebro? La mente subconsciente de PR asoció un dolor inmenso al hecho de perder el control sobre los pequeños detalles. Así que autogeneró un pequeño terrorista interno que, a partir de ese momento, se encargaría de vigilar a PR. Él se ocuparía de señalarle todos los pequeños detalles para que PR pudiera tenerlos bajo control y así se pudiera evitar que él en el futuro y su familia volvieran a sufrir. Sin embargo, fue peor el mal que la enfermedad, porque el que antes había sido un gran empresario, ahora estaba hundido, no se atrevía a hacer nada, estaba como muerto en vida. Antes positivo y alegre, ahora negativo, refunfurión y huraño. Ya no tenía valor para los negocios. Es cierto que se ponía a analizar muchas propuestas de negocio, pero siempre se paraba en los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque una voz interior le decía cosas como: ¿y si falla esto? ¿Y si ocurre aquello otro? De repente, extraños pensamientos de freno se colaban en la mente de PR. Pensamientos que le decían cosas como: en realidad no mereces triunfar, no eres lo suficientemente bueno. ¿Y si fracasas? Esos pensamientos le robaban a PR toda su energía y eso hacía que jamás se atreviera a intentar nada. Y claro, el que no intenta, fracasa por adelantado. ¿Qué había ocurrido? Muy fácil. Aunque PR no lo sabía, su subconsciente había creado una subpersonalidad, es decir, un PR distinto que convivía dentro de la cabeza de PR, que le daba malos consejos, que le criticaba, que le hacía fijarse en los pequeños detalles de cada cosa, obligándole a vigilarlos por si fracasaba. En realidad, ese terrorista interno tenía muy buenas intenciones, pero sus métodos eran fatales. Porque al centrar la mente de PR en el fracaso, era eso lo que le hacía conseguir más fracaso.
y así causaba que el dolor diario de los remordimientos y la diferenciación, o el ser negativo, era un suplicio en vida para PR. El que antes era un paraíso se había transformado en un infierno interno. Pero, ¿es PR el único que tiene un terrorista interno dentro de su cabeza? No, realmente todas las personas tienen sus personalidades, pues éstas se producen como una respuesta de autodefensa ante una situación extrema de dolor, para intentar que nunca se repita esa situación tan negativa. La mayoría de las personas desconoce cómo curar la negatividad o diferenciación. Así que con los años va acumulando terroristas internos, sus personalidades, de tal forma que las estadísticas muestran que toda persona normal y equilibrada mantiene en su interior un mínimo de entre 10 y 20 terroristas internos. La felicidad de las personas suele ir en proporción al número de sus personalidades que poseen. Quienes poseen entre 5 y 10 terroristas son personas moderadamente felices. Aquellos que poseen más de 15 terroristas son ese 66% de personas que definen su vida como una tolerable carga de infelicidad. Si una persona llega a superar la cifra de los 50 terroristas internos, es muy probable que se suicide porque no podrá soportar tanta tensión interior. Para esa persona simplemente la vida ya no tendrá sentido. En unos minutos te enseñaré la solución a este problema tan serio. Pero antes veamos otro ejemplo. Cuando JQ era un niño, su hermano mayor no paraba de abusar de él. Más grande y más fuerte, le sometía a todo tipo de pequeños suplicios. JQ vivía en el seno de una familia muy rígida y conservadora. Sus valores sobre lo que estaba bien y mal eran muy definidos, y por casualidad había 100 cosas que estaban mal por cada una que estaba bien. JQ tenía que estar siempre pendiente del que dirán los vecinos, así que simplemente que se mancharan los pantalones con barro, algo normal para cualquier niño, podría ser causa de una inmensa y desproporcionada reprimenda. ¿Por qué? ¿Y si pensaban los vecinos que la madre no les lavaba la ropa a los niños? ¿Y si quedaba ella en ridículo por culpa de estas pequeñas bestias? Para empeorar el asunto, el hermano mayor había descubierto un método infalible para conseguir que la madre no le castigara: echar las culpas al pequeño JQ. Así que, si el hermano mayor rompía un jarrón, acudía corriendo a la madre y le decía: JQ, ha roto tu jarrón favorito. La madre corría a ver a JQ y le decía: ¿por qué has roto el jarrón? Y si encima se defendía, la paliza era doble, una por romperlo y la otra por mentir. ¿Qué tipo de solución puede tomar un niño en esas circunstancias? La que el subconsciente tiene programada: el crear la enfermedad de la diferenciación. ¿Qué ocurrió? Que JQ también adquirió su terrorista interno. Curiosamente, JQ lo veía claramente como un duendecito. Este duendecito solía dormir en un lugar apartado de su mente, pero cada poco despertaba y le susurraba al oído palabras de advertencia. Cuidado, tu hermana está a punto de armar una. Acércate a tu madre, ponte donde te vea, así luego él no podrá culparte a ti. Naturalmente eso daba buenos resultados, las palizas disminuían, pero luego las venganzas de la hermana mayor eran mucho peores, y además hacía que JQ viviera en un estado de miedo y preocupación totalmente insanos. Si JQ le invitaban a jugar a la pelota en el patio del colegio, no sabía qué hacer. Por un lado su yo niño quería jugar, y por otra parte su yo duende le advertía que si se manchaba la ropa, su madre le pegaría. ¿Qué hacer? Durante toda su vida se encontró con ese tipo de dilemas internos. De hecho, el ver que una persona duda es signo de que tiene un conflicto interno como este, aunque quizás se desarrolle a un nivel no consciente. Lo mismo ocurre si dialoga consigo mismo, o si escucha voces, o si se encuentra en su cabeza con pensamientos negativos que no sabe de dónde han surgido. Todos son síntomas del mismo mal. JQ fue sobreviviendo, pero luego durante su adolescencia tuvo graves problemas de autoconfianza, y cuando se transformó en un hombre, otros nuevos se presentaron. Por un lado le gustaban las chicas, y mucho, pero por otro lado su duendecito le decía que tuviera cuidado, quizás eso era pecado. Cuando se casó y se juntó con su esposa, ya no tenía a ese hermano cruel que tenía en la niñez, ni a una madre rígida, pero el duendecito seguía haciendo su trabajo.
ten cuidado, si haces esto mal, igual te echan del trabajo. Así que JQ lo intentaba hacer todo tan perfecto que al final no lo acababa. Y claro, el castigo era muchísimo mayor. Cualquier síntoma de perfeccionismo es señal de un terrorista interno. Recuerda que el eficiente perfeccionista lo es por diferenciación. También podía pasar que un día el duendecito se pusiera a trabajar demasiado y le advirtiera de 1001 cosas. El resultado, a JQ le faltaban fuerzas hasta para levantarse del sofá. La vida le parecía un suplicio, demasiadas cosas que pueden salir mal, y hasta las ganas de vivir le desaparecían. Su duendecito le seguía frenando. Otro ejemplo, LF tenía un problema similar. Él había crecido en una familia liberal, pero su padre era excesivamente negativo y siempre le criticaba en todo. Nada estaba bien hecho. El subconsciente de LF, para intentar conseguir la aceptación de su padre, había creado una reproducción de su padre como su personalidad. Como resultado, cada vez que LF intentaba algo, escuchaba la voz de su padre dentro de sí mismo, frenándolo. Un terrorista interno se había instalado. Para encima, otra cosa ocurrió. Un trauma infantil en el que la religión y el sexo se mezclaron causó que LF desarrollara un segundo terrorista interno. Una especie de monje, amable y bondadoso para todo, menos para el sexo. Eso causó que LF tuviera durante décadas problemas para relacionarse con las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando estaba cerca de una chica y sus sentimientos naturales aparecían, su monje interno comenzaba a decirle que no debía sentir eso, porque era pecado. Eso causaba un conflicto interno que la chica notaba y que hacía que ella perdiera todo el interés en él. Como resultado, durante años tuvo enormes problemas para tener una relación seria. Incluso causaba que muchas mujeres le dejaran porque sentía que él no las deseaba como mujeres. Eso las hería y hacía que lo abandonase. ¿Estaban condenadas estas tres personas? ¿Están condenadas los miles de millones de personas que sufren de subpersonalidades en todo el planeta? ¿Cómo se puede curar las subpersonalidades? ¿Cómo se pueden eliminar las subpersonalidades? Este ejercicio de biofusión te permitirá eliminar las subpersonalidades de tu interior. Recordemos que en realidad una subpersonalidad de un terrorista interno es una parte del cerebro, un conjunto de neuronas, que está ejecutando un programa distinto que el resto del supercomputador, que es el subconsciente. Es decir, una subpersonalidad es un grupo de células de tu cerebro que está funcionando por sí misma, sin que tú tengas control sobre ella. Así pues, lo que tenemos que hacer es reprogramar nuestra mente para volver a tener el control de esa parte de nuestro cerebro. Esto es muy importante, yo casi diría vital. Porque puede ocurrir que, aunque una persona sea afable y bondadosa, puede tener una subpersonalidad que sea un asesino. Y si esa subpersonalidad llegara a hacerse demasiado fuerte, tendríamos un caso de personalidades múltiples, y esa persona podría cometer un asesinato. Así que, como ves, ya no solo estamos hablando de que limpiar el subconsciente de sus personalidades sea necesario para alcanzar la felicidad, sino que también es necesario para evitar desastres irreparables. Con el paso de los años, las subpersonalidades van evolucionando y tomando diversas habilidades y recursos. Esos recursos son los que causan que esa subpersonalidad sea útil y sea mantenida dentro del subconsciente. Por ejemplo, en el caso de JQ, el duendecito había desarrollado una fuerte capacidad para la estrategia. Podía ver que iban a ocurrir ciertas cosas y tomar las medidas oportunas para que eso no ocurriera, por medio de adelantarse a su hermano. En el caso de LF, el monje le era muy útil cuando acudía a la iglesia. En ese momento sabía qué decir y cómo comportarse gracias al monje. El problema era cuando esas subpersonalidades se metían en lo que no tenían que meter las narices. Por ejemplo, el monje es muy bueno para la elevación espiritual, pero es un pésimo consejero a la hora de saber conquistar a una mujer y que esa mujer con el tiempo se haga tu esposa. El duendecito era muy bueno para crear estrategias con las que conseguir que la inteligencia triunfara sobre la fuerza bruta del hermano mayor, pero pésimo para saber cómo triunfar en el trabajo o los negocios. Así pues, llegamos a la conclusión de que si eliminamos a ese terrorista interno, entonces habremos eliminado así ese freno que nos impide triunfar. Pero ¿cómo eliminarlo? Antes la única solución era el pensamiento positivo. Es decir,
a base de fuerza de voluntad, ignorando esas palabras que te frenaban, parando esos pensamientos limitadores y poniendo voluntariamente afirmaciones positivas. Hasta hace poco era el único medio que ofrecían todos los cursos de autosuperación. Corta el pensamiento negativo en cuanto surja y pone en su lugar otro positivo. Era un método duro pero eficaz. Otro método consistía en aturdir al paciente con drogas que le mantuvieran medio dormido y que por tanto le impidieran escuchar esas subpersonalidades. La gran desventaja de este método es que realmente no se eliminan las subpersonalidades y existía un gran riesgo de que el paciente llegara a depender de esos medicamentos, que además solían tener fuertes efectos secundarios muy perjudiciales. Con el ejercicio de biofusión podemos ir directamente a la causa del problema y solucionarlo en unos pocos segundos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Las subpersonalidades se producen porque una parte del cerebro se ha separado, como formando una subpersonalidad separada, ¿cierto? Eso causa que tengas al enemigo dentro de ti. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Muy simple. Tomando eso que se ha roto y uniéndolo de nuevo al conjunto. Imagínate un jarrón que se ha roto y cuyos pedazos están dispersos por el suelo. Para arreglarlo simplemente tenemos que pegar de nuevo las piezas, ¿verdad? De igual forma, una mente entera vive en la felicidad completa. Si una persona sufre de infelicidad, depresión, traumas, fobias, es porque un trozo de su mente se ha diferenciado, se ha roto en diversos pedacitos. Para arreglarla solo hay que pegar de nuevo el trozo de su mente, ¿te das cuenta? La diferencia entre el jarrón y la mente es que la mente humana, si se rompe y se vuelve a pegar, el resultado es una mente mucho más fuerte y resistente. Como dice el viejo dicho, lo que no mata, fortalece. Algunas personas dicen, ¿y en vez de pegarlo, no sería mejor borrarlo? No, porque sería como matar una parte de ti mismo. Además, puede ser que el terrorista interno, el duendecito, el monje, el padre o cualquier otro te frenara, pero en realidad ellos pretendían ayudarte. Te quieren con todas sus fuerzas y lo que desean es ayudarte. Así que el rechazo no logrará que desaparezcan. Siempre tienes que recordar que en realidad las subpersonalidades son solo un grupo de células de tu cerebro. Una vez que las fusionas, las pegas, podríamos decir, de nuevo con tu mente, tú tomas el control sobre esas células, con lo que tus capacidades mentales aumentan. Date cuenta que tus subpersonalidades tienen unas capacidades y recursos que te pueden ser muy útiles si las usas adecuadamente. En cuanto fusionas una subpersonalidad, ese recurso está a tu disposición. Esos recursos son herramientas igual que un cuchillo. Un cuchillo puede usarse para algo bueno, como preparar alimentos, comidas, o para algo malo, como lastimar a alguien. De igual forma, esos recursos que tienen esas subpersonalidades, tales como la estrategia, la bondad, etc., pueden ser herramientas útiles para ti en el presente y en el futuro, porque te darán más opciones, y eso aumentará tu capacidad de éxito en la vida. Así pues, la solución es fusionarlos contigo. Para lo que está mal, y son 2 o 3, 5, 10, dependiendo del número de experiencias dolorosas que sufrieras en tu vida, y se unan y pasan a ser un solo ser, mucho más fuerte, seguro y poderoso, totalmente libre de conflictos internos que se producen cuando varias subpersonalidades pelean, y totalmente capaz de llevar el control de tu vida. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Veamos un ejemplo. El primer paso consiste en encontrar esas subpersonalidades, porque como es lógico tenemos que localizarlas para poder fusionarlas. ¿Y cómo puedes encontrarlas? Simplemente tienes que buscar, busca y encontrarás. Mira dentro de ti mismo, mira en tu interior. ¿Cómo? Por ejemplo, puedes cerrar los ojos, mirar hacia arriba y con la mirada allí intentar encontrar a las personas que tienes dentro de ti. Esto es más sencillo para unos que para otros. JQ lo consiguió enseguida. Cerró los ojos, miró dentro de sí mismo y vio que, además del duendecito, al que ya conocía, vio a 5 personas más. Lo que él describió fue como una gran sala de un castillo, él estaba en el centro y a los lados estaban los otros 5 JQ. Normalmente dormían o hablaban entre sí, y de vez en cuando se acercaban al central, que era el que movía el cuerpo, la personalidad dominante de JQ, y le susurraban algo al oído. Esos susurros eran los pensamientos no solicitados con los que JQ se encontraba de vez en cuando en la cabeza. Cosas como, no serás capaz,
¿Y si fracasas? ¿Y si no eres lo suficientemente digno para tu esposa? Esos pensamientos eran los que le frenaban, y por fin ahora veía a Hotaku su causa. Lo primero que le mandó su terapeuta es que describiera a cada uno de los 5 personajes. Cómo iban vestidos, cómo se movían, cómo pensaban, cómo sonaba su voz y hasta cómo olían. Y cómo se sentía ese personaje. Una vez identificados, le dijo a su terapeuta que los comprendiera, que los aceptara. Ellos debían sentir que él los amaba porque reconocía que habían estado intentando ayudarle durante toda su vida y que de hecho le habían sido de utilidad en muchas ocasiones, pero que él ya era adulto y que por eso ahora podían ser útiles si se hacían todos un solo ser. De esta forma su energía se fusionaría y se harían muchos más fuertes y así podrían ser muchos más felices por sí mismos y por los que amaban. Los 5 comprendieron, así que su terapeuta le pidió que extendiera las manos con las palmas hacia arriba, delante de sí, y que en la mano izquierda se pusiera a sí mismo. Tenía que verse con toda claridad, tenía que ver cómo iba vestido, el color de sus ojos, el tamaño de su sonrisa, tenía que escuchar cómo sonaba su voz, cómo sentía el aire sobre su cara, si le soplaba, cómo olía y cómo se sentía. En la mano derecha su terapeuta le pidió que pusiera primero al duendecito. Otra vez tenía que verlo con claridad, qué ropa llevaba. En este caso eran unos harapos. ¿Cómo olía? Era evidente que en 30 años no se había bañado ni una sola vez. ¿Cómo se sentía? Inteligente y astuto. ¿Qué sabor tenía en la boca? El de una salchicha. No preguntes por qué, pero quizás la subpersonalidad se había criado después de cenar salchichas y era un recuerdo arrastrado. Entonces su terapeuta le dijo que le explicara otra vez al duendecito la gratitud que sentía por el servicio que le había dado y que le pidiera que se diera cuenta de que si se fusionaba con la personalidad central sería mucho más útil y su objetivo común se cumpliría más fácilmente gracias a las habilidades del duendecito. Este aceptó encantado porque lo comprendió. En algunos casos no aceptan tan rápidamente y la persona tiene que ser una especie de negociador con ambas personalidades. Tienen que hablar entre sí hasta aceptarse, pero el truco está en la aceptación, el amor y un objetivo en común. Así que le mandé que acercara las 2 manos hasta el centro, viendo cómo se acercaban las figuras, como cuando las manos se juntaban y se abrazaban, y cómo una luz surgía mientras se fusionaban y se unían en un nuevo Hotaku. Como era lógico, la nueva imagen de Hotaku se hizo más grande. Su ropa cambió y el cambio en la personalidad de Hotaku fue inmediato e instantáneo. La inseguridad que había arrastrado desde los 6 años de edad había desaparecido. Ahora se sentía más capaz, más lleno de amor y también tenía unas nuevas habilidades de las que aún no era totalmente consciente, pero que usaría de forma automática y totalmente inconsciente cuando fueran necesarias. Después de este ejercicio se le dejó que descansara unos 5 minutos, porque al hacer esto es normal que la persona sufra un poco de confusión. Un peso que había arrastrado desde siempre ha sido eliminado y toda la realidad cambia para mejor. Después se le mandó que hiciera lo mismo con cada personaje, uno a uno, hasta que estuvieran todos unidos. Al finalizar, Hotaku estaba radiante, más fuerte de lo que jamás había estado, y el cambio fue perpetuo. Hoy sigue manteniéndolo. Por si acaso, al día siguiente, al continuar la terapia, se le pidió que mirara otra vez en la sala. Jamás se ha visto que el ejercicio fallara y la personalidad se disociara, pero como siempre es bueno reforzar, se le mandó que mirase allí dentro de nuevo. Estaba todo bien, y tuvo el beneficio añadido de encontrar en los cajones de un armario de la habitación a 3 pequeños gnomitos que estaban allí durmiendo. Eran enfado, frustración y depresión, problemas que Hotaku había arrastrado a lo largo de toda su vida. Así que, usando el mismo ejercicio, los integró antes de que el terapeuta le dijera que lo hiciera. Y después de fusionarlos, se sintió muchísimo mejor. Acudió de nuevo a esa sala dentro de su mente, la limpió, le dio una mano de pintura, quitó el polvo y ahora la usa para meditar, cuando quiere aislarse un poco del exterior. Es un rincón privado donde hay paz y tranquilidad. ¿Te das cuenta del cambio? Esa sala representaba su interior.
Antes estaba llena de dudas, discusiones, frustraciones, duendecitos, diferenciación, negatividad, inseguridad y luchas. Y ahora es una hermosa sala llena de paz y tranquilidad. ¿Te puedes imaginar cómo cambió la vida de JQ? Lo más hermoso de este ejercicio es que es perpetuo, dura para siempre y se hace en 15 minutos. Además, si más adelante, quizás después de 10 años, la persona sufre un trauma y otra parte de él se diferencia, es decir, se separa, ya tiene los recursos para integrarla rápidamente, antes de que sea demasiado tarde. Si la persona empieza a oír voces o tener pensamientos extraños, mira dentro de sí mismo y busca, rápidamente encuentra al nuevo terrorista interno y lo integra. ¿Ves qué sencillo? Veamos otro ejemplo, el caso de LF. ¿Te acordás que LF tenía a su padre y al monje dentro de sí mismo? LF se veía a sí mismo como un guerrero en medio del claro de un bosque. Detrás de él iban sus consejeros, su padre y el monje. A ambos les quería mucho, pero odiaba sus consejos, porque eran dados en las peores circunstancias, cosa que se puede comprender muy fácilmente, porque escuchar, quieto, esto puede ser pecado, cuando uno está a punto de consumar su amor con la mujer que ama, es algo que no agrada a nadie. De igual forma, escuchar continuamente la voz de tu padre diciéndote que estás haciendo mal tu trabajo o que has tomado una mala decisión es algo que puede quitar la alegría hasta el más optimista. Aunque pueda parecer lo contrario, a pesar de tener menos sus personalidades, el caso de LF era más difícil. Pues él tenía ciertos recelos con el ejercicio, creía que si eliminábamos esa presión negativa de las críticas del monje y el padre, se quedaría en la lujuria y el desenfreno, y pasaría a tomar unas locas decisiones que hundirían su vida. Así que su terapeuta decidió que tomara un caso a la vez. Primero le explicó la incongruencia de sus afirmaciones. Pasados abundantemente los 30 años, LF hacía varios años que no tenía novia, y eso que era un hombre bueno, inteligente y muy apuesto. Eso le causaba un gran dolor, así que una vez que vio que el dolor le estaba limitando en muchos aspectos de su vida, ya que deseaba formar una familia, tener hijos, pero claro, si no podía tener mujer, decidió arriesgarse al cambio. Esto ocurre en muchas ocasiones. Creen que al quitar esa presión negativa dejarán de ser ellos mismos, porque realmente se produce un cambio, pero jamás es para mal, siempre es para bien, como se vio claramente en el caso del LF. El proceso fue igual, pusimos a LF en la mano izquierda y al monje en la mano derecha. Normalmente se pone en la mano derecha a la personalidad más intransigente y en la izquierda a la más moderada o alocada. Su terapeuta le mandó que LF entablara una negociación entre ambas partes, destinadas a encontrar un objetivo en común, que es lo más importante, además del amor y la aceptación hacia el monje. También le pidió que el LF guerrero le explicara al monje que si no podían encontrar una mujer, no podrían tener un hijo, y entonces no podrían cumplir ese mandato que era muy importante para él, el que dice en la Biblia, de crecer y multiplicaros, y que eso le causaría una gran infelicidad a LF, además de que no podrían dejar a nadie su legado. El monje lo comprendió y entendió que LF no pretendía meterse en orgías ni nada similar, sino simplemente llevar una vida normal, encontrar una buena mujer, casarse y formar una familia. En ese momento de mutua aceptación, se le pidió a LF que juntara las manos. Al tocarse el guerrero, el monje se unieron en un estallido de luz. La imagen resultante era un LF guerrero más grande, pero con barba de monje y una capa marrón. La fisiología de LF cambió instantáneamente, se le vio más seguro de sí mismo, más hombre. Normalmente el terapeuta le hubiera pedido que siguiera la siguiente fusión, la del padre, en el momento. Pero se decidió, por los metaprogramas de LF, que era mejor darle tiempo, así que se le dio 5 minutos para que la confusión habitual se fumara y se lo dejó libre por ese día. Al lunes siguiente se vino a la terapia lleno de entusiasmo. Su miedo a las mujeres había desaparecido, ya tenía 3 citas para la siguiente semana y había pasado una tarde fabulosa hablando con una chica que había conocido. Los meses fueron pasando y el F mantuvo relaciones con varias mujeres. Se había transformado en otro hombre seguro y capaz, eso lo notaban las mujeres. Y así era que pasara a tener relaciones normales entre hombres y mujeres solteros de más de 30 años. Pero siempre acababa cortando. ¿Por qué?
Las mujeres que encontraba no eran lo suficientemente perfectas, entre comillas, para él. La razón era que el padre del F que tenía dentro de sí mismo, este era sumamente diferenciador, negativo y perfeccionista. Las criticaba en todo, encontraba sus defectos y buscaba a la mujer perfecta. Por otro lado, el padre seguía haciendo que el F tuviera problemas de seguridad en su trabajo por las estrategias diferenciadoras que le hacía tomar. Entonces, cuando volvió a la terapia, repitió el ejercicio. LF en la mano izquierda, padre en la derecha, diálogo, aceptación, objetivos comunes, se acercaron las manos, se abrazaron y al tocarse, tachan. Surgió un nuevo LF completo, su fisiología cambia de vuelta, desaparecieron todas las dudas y temores. Con el paso de los meses, se solidifica en su trabajo, consigue un ascenso y ve que su vida prospera. También consigue encontrar, tan rápido que no lo esperaba, a su mujer ideal, dentro de su círculo cercano de conocidos, alguien a quien antes no se imaginaba. Se casan y pasan a ser tan felices que deciden tener un hijo. ¿Qué frenaba a LF el poder relacionarse con seguridad ante las mujeres? Su autofreno, el monje. ¿Qué le frenaba para tomar estabilidad en su trabajo y en su vida? Su autofreno, el padre. ¿Qué frenaba a JQ para triunfar en su negocio? Su autofreno, el duendecito. ¿Por qué consiguieron ambos alcanzar lo que deseaban en sus vidas? Porque quitaron aquello que les limitaba. Eso les hizo transformarse en unas personas más capaces y poder alcanzar sus objetivos. ¿Qué puede estar frenándote a ti? Siempre hay un momento que hago esta pregunta. Todas las personas tienen algún deseo que quieren alcanzar en sus vidas, pero que por mucho que intentan alcanzarlo no lo logran. Eso es un síntoma muy claro de un autofreno, de una subpersonalidad. Una vez que esa persona elimina el autofreno, por medio de fusionar la subpersonalidad, pasa a tener un éxito espectacular, rápido y duradero en ese aspecto de su vida. ¿Cómo puedes realizar tú una fusión? Simplemente siguiendo los 7 pasos de la biofusión. Tu terapeuta te guiará con detalle en cada paso. Los pasos son: paso 1, relajación. Paso 2, anclaje de amor. Tu terapeuta te ayudará a crear un anclaje de tus 2 manos juntas hacia un momento de amor profundo. Paso 3, localización de subpersonalidades. Recuerda que existen 3 formas de localizar las subpersonalidades. A, entrar en tu interior y verlas. B, entrar en tu interior y preguntar, ¿hay alguien ahí? Y escuchar la respuesta. C, entrar en tu interior y preguntar, ¿hay alguien ahí? Y sentir la respuesta. Paso 4. Ahora que ya tienes una lista de las subpersonalidades que hay en tu interior, tienes que definirlas. Definirlas significa que tienes que crear una representación de esas subpersonalidades que contenga todos los sentidos posibles. Imagina cada una de las subpersonalidades con todos los sentidos. Dales un nombre, un sentimiento, un aspecto físico, un olor y un gusto. Paso 5. Negociar con las subpersonalidades una a una. Hasta ahora hemos estado encontrando y definiendo las subpersonalidades. Lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a fusionarlas. A. Poner a una subpersonalidad en una mano y a ti mismo en la otra. B. Recuerda que esa subpersonalidad es un grupo de neuronas que está funcionando en forma separada. C. Aceptar esa subpersonalidad. Date cuenta que el verdadero interés de la subpersonalidad es conseguir lo mejor para ti. D. Comprende que si realizas la fusión, ese grupo de neuronas pasará a estar bajo tu control y que gracias a eso ambos serán más fuertes. E. Explícale eso a la subpersonalidad y dile que es lo mejor para ti. En cuanto lo comprenda, aceptará fusionarse contigo. Paso 6. Fusión. Una vez que la subpersonalidad ha aceptado fusionarse contigo, entonces A. Juntas las manos hasta que las palmas de las manos se toquen para unir los 2 hemisferios cerebrales. B. Al juntarse las manos sentirás una gran sensación de alivio y probablemente verás una luz. C. Después de la fusión espera unos instantes para que tu cerebro se adapte a la nueva configuración. D. Vuelve al paso 5 para poner en tu mano a la siguiente subpersonalidad y repite el proceso hasta fusionar todas las subpersonalidades de la lista. Paso 7. Comprobación. A. Recuerda que toda persona normal y equilibrada contiene entre 10 y 20 subpersonalidades. Si jamás las ha fusionado,
Así que no te conformes con fusionar solo una o dos subpersonalidades. No tengas miedo de encontrar muchas en tu interior. Aunque tengas 20 subpersonalidades, eso no significa que estés loco, sino que simplemente has vivido muchas situaciones dolorosas. Recuerda que cada vez que tu mente es expuesta a una situación de dolor intenso, tiene un 35% de posibilidades de generar una. Así que si nadie te enseñó jamás a fusionarte, ¿no es acaso normal que con el paso de los años vayas acumulando muchas de ellas? Piensa que todo el mundo que desconoce la técnica de la fusión tiene sus personalidades, incluidos los psicólogos y las personas más eminentes. Así que cada vez que encuentras una subpersonalidad, alégrate. Después de fusionarla tendrás el control sobre aún más células de tu subconsciente y te encontrarás aún mejor. Busca todas las subpersonalidades que puedas. B. Durante los 7 días siguientes acude cada día a tu interior a buscar más subpersonalidades. C. Una vez que las fusiones todas, regresa cada mes en tu interior para comprobar que no hay ninguna nueva. Si la hay, fusiónala. ¿Tienes alguna pregunta? Ahora tu terapeuta responderá a todas las preguntas que tengas y te guiará en el ejercicio de la biofusión.